Aquí comienza Steven Spielberg. Hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a nuestro nuevo análisis de un director de cine, en este caso nuestro segundo director de cine que comentamos, Steven Spielberg, uno de los grandes directores no solo de la actualidad, no solo de los últimos 50 años, de toda la historia del cine sin duda. Pues su carrera ha estado llena de éxitos en todos los sentidos y vamos a desgranarlos un poquito más en detalle. Vamos a intentar analizar tanto sus mejores películas como un poco su estilo de cine, sus menciones honoríficas, porque vamos a hacer un ranking, como ya sabéis, y vamos a dejar alguna que seguro que causa alguna polémica, etc. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues los mismos de siempre. Alberto Fernández. Muy buenas. Y yo, Manuel Valentín Fernández, y vamos a arrancar ya directamente con nuestro creador escogido para hoy, Steven Spielberg. Steven Alan Spielberg, nacido en Cincinnati, en Ohio, el 18 de diciembre de 1946, director, guionista y productor de cine estadounidense. Destacar que su familia era judía askenazí, es decir, judíos que se asentaron en Europa Central y Oriental, y, como no, durante su adolescencia se hizo aficionado a realizar películas de 8 milímetros con sus amigos, logró una insignia al mérito, de hecho como scout, al realizar un corto de 9 minutos, o sea que ya desde pequeño mostró afición por el cine. Acudió a la sinagoga y a la escuela hebrea, como hemos dicho, su familia era judía, él mismo también lo era, y luego contó sobre estas experiencias. Nunca estuve realmente avergonzado de ser judío, pero me sentía incómodo a veces. Mi abuelo siempre llevaba un abrigo negro, un sombrero negro y larga barba blanca. Me daba vergüenza invitar a mis amigos a casa porque él podía estar en una esquina orando y yo no sabía cómo explicarle esto a mis amigos. En este sentido también confesó haber sufrido actos antisemitas durante sus primeros años. En la escuela secundaria dijo: me golpearon y me dejaron la nariz ensangrentada. Fue horrible. Sus mayores influencias fueron John Ford, director mítico de cine, uno de los mejores también de todos los tiempos, que dirigió entre otras películas Stagecoach, La Diligencia y The Searchers, Centauros del Desierto, y Frank Capra, otro de los grandes de la historia, director de It's a Wonderful Life, Qué bello es vivir, y Mr. Smith Goes to Washington, Caballero sin espada. Tras ser contratado por la división televisiva de la productora Universal, que según la leyenda ocurrió tras ser sorprendido una noche mientras rondaba por los decorados de los estudios y andaba él por allí fisgando, le llegó el inesperado éxito de su telefilme Duel, El diablo sobre ruedas, que yo creo que muchos conocerán, Sí. de 1971. Sugarland Express, Loca Evasión, se llamó aquí, si mal no recuerdo, en 1974, y más tarde dirigiría Tiburón, el gran clásico que todos conocemos de Spielberg, que yo creo que fue lo que le hizo saltar a la fama ya. Eso es. Película con la que se confirmó como uno de los directores más importantes del mundo del cine. Se convirtió en la más taquillera de siempre y aún está considerada como una película espectacular, habiendo envejecido bastante bien para los años que tiene. Al igual que Scorsese, es uno de los creadores más destacados del movimiento conocido como el Nuevo Hollywood, que actualmente ya no sería el Nuevo Hollywood, que destacaba para darle más poder a los directores frente a los productores. Se le conoce como el Rey Midas de Hollywood por haber creado productos de muy buena calidad y con un éxito comercial bastante interesante, dado que sus películas han sido muy taquilleras. Además,
cofundó Amblin y DreamWorks y también ha servido como productor ejecutivo de las trilogías de Back to the Future, Regreso al Futuro, como lo conocemos aquí, una gran trilogía, o Men in Black, que ya es algo más actual, más de una época más cercana. Pues sí, además de ser productor ejecutivo, director, guionista, etcétera, lo que le ha caracterizado ha sido un estilo muy peculiar, muy particular. Ha tratado temas y géneros muy diversos, eso es cierto. Sus primeros films destacan como primeros blockbusters modernos, la verdad. Films de ciencia ficción y aventuras, pero también ha ido evolucionando posteriormente hacia temas más humanistas, por así decirlo, como la guerra, el holocausto, los derechos civiles o el terrorismo. Películas, vamos a decir, más serias. Aún sigue en activo, obviamente. Eso es. Ha destacado una gran maestría en su cine comercial, sin duda alguna, como hemos dicho, con mundos personales de protagonistas únicos, solitarios, a menudo infantiles también, lo que le lleva a un sentimentalismo bastante marcado. En algunas ocasiones bastante se le ha criticado por esto, pero está claro que utiliza bastante bien las emociones en sus películas. Un tema persistente también ha sido, a lo largo de sus películas, la tensión entre relaciones entre padres e hijos, además de otras cosillas que nos vas a contar. También se ha caracterizado por entrar en contacto con seres extraordinarios, por ejemplo, con el protagonista que tuvo en E.T., el extraterrestre, o encontrándose en circunstancias extraordinarias. Todos conocemos Indiana Jones, ¿verdad? Utiliza muy bien la iluminación como elemento narrativo para sus personajes. Es algo que se ve en todas sus películas, que la iluminación es muy importante para Spielberg. Yo tengo grabada en la mente esa imagen de la nave espacial de E.T., por ejemplo, con las luces ahí todo el rato. Y da mucha importancia a los efectos visuales. Es uno de los grandes defensores de los efectos visuales. Uno de sus últimos trabajos, como es Ready Player One, es prácticamente todo CGI y efectos especiales. Siempre ha buscado un equilibrio entre el aspecto técnico y artístico. La mayoría de las películas que ha creado Spielberg son generalmente de naturaleza optimista. Por supuesto, también destaca la icónica asociación con el genialísimo, ¿no?, compositor John Williams, que ha realizado las partituras más míticas, por así decirlo, del cine que conocemos de la cultura pop. Y Spielberg ha tenido una asociación especial con algún actor, como puede decirse Tom Hanks, que le ha acompañado durante muchos años en todos sus proyectos. Efectivamente, todos sus proyectos. Nos vamos a quedar con esa frase porque entramos en la sección de repasar fugazmente su filmografía y sus premios, y en este caso la verdad es que es bastante difícil, pero lo voy a intentar. Arrancó, como hemos dicho, con El Diablo sobre Ruedas en 1971, un telefilm, la verdad genial a nivel de tensión. Luego estrenó Loca Evasión y en el 75 estrenó Tiburón, 3 de 4 Oscars, banda sonora, edición y sonido. Es la película, como hemos dicho, que le catapultó a la fama. Un año después estrenó Encuentros en la tercera fase. Un Oscar consiguió esta película más otro especial de 8 nominaciones que tuvo. 1941 consiguió 3 nominaciones a los Oscars, pese a no ser muy conocida. En busca del arca perdida, ahí arrancó Indiana Jones. En el 81, 4 Oscars de 8, más otro especial, edición, efectos visuales, sonido, diseño, logró. E.T. 1982, 4 Oscars de 9, banda sonora, efectos visuales y los 2 de sonido. Posteriormente dirigió Indiana Jones y el Templo Maldito, consiguió un Oscar de 2 a mejores efectos visuales. El color púrpura, un caso extraordinario, 11 nominaciones a los Oscars y no se llevó ninguno. Y 2 años después, El Imperio del Sol casi repitió esta jugada con otras 6 nominaciones a los Oscars, de los cuales tampoco se llevó ninguno. Indiana Jones y la última cruzada, la última de la trilogía, vamos a llamarla, de Indiana Jones, también se llevó un Oscar. Debería haber acabado, vamos a decir. Exacto, un Oscar a sonido de otras 2 nominaciones que no logró. En 1989 también estrenó Always, una película que tampoco es muy bien recordada. Hook, 1991, otras 5 nominaciones a los Oscars. Parque Jurásico, 3 de 3. Y en el mismo año, esto es muy chocante, en el mismo año que estrenó Parque Jurásico, estrenó La lista de Schindler, 7 Oscars de 12, incluyendo, aquí sí, mejor película y mejor director. Guión adaptado, fotografía, banda sonora. Este año, 1993, 2 películas de Spielberg, 15 nominaciones a los Oscars, 10 Oscars entre las 2. Un par de años después, Lost World Jurassic Park llegó a continuación, fue nominado a un Oscar,
pasó sin pena ni gloria también como Amistad, aunque fue nominada también a 4 Oscars en 1997, y otro de sus grandes éxitos, Salvar al Soldado Ryan, su otro Oscar a Mejor Director, 5 en total de 11 nominaciones. Inexplicablemente no se llevó el de Mejor Película. Inteligencia Artificial, ya entrando en los 2000, y Minority Report también recibieron algunas nominaciones a los Oscar, como Atrápame si puedes, The Terminal en 2004, War of the Worlds, el remake de La Guerra de los Mundos en 2005, y Munich en 2005, también nominada a Mejor Película, aunque no se llevó ninguno de los 5 premios a los que optaba. Posteriormente llegó la cuarta entrega de Indiana Jones, El Reino de la Calavera de Cristal, en el año 2008, y en el año 2011 Las Aventuras de Tintín, que produjo Peter Jackson. Sí. War Horse, 2011, otra película que consiguió 6 nominaciones, aunque no se llevó ningún premio. Y en el año 2011 llegó Lincoln, 2 premios de 12, también muchísimas nominaciones, diseño de producción y actor protagonista para el gran Daniel Day-Lewis. En los últimos años ha dirigido El Puente de los Espías. También consiguió un Oscar Mark Rylance como mejor actor de reparto por esta película, que fue nominada a mejor película. The BFG, una película que pasó también sin pena ni gloria. The Post, Los Archivos del Pentágono, también nominada a mejor película. Y Ready Player One, nominada a mejores efectos visuales. Se estrenará West Side Story y está preparando The Kidnapping of Edgardo Mortara como próximo proyecto. Después de este repaso exhaustivo, entramos de lleno con sus mejores películas. La quinta que hemos escogido, El color púrpura. I'm keeping my eyes on you. De primeras, en quinto lugar, vamos a hablar de El color púrpura, una película que tiene una duración de 2 horas y 28 minutos, protagonizada por Whoopi Goldberg, Danny Glover y Oprah Winfrey, que básicamente trata la vida de Celia, que es una joven muchacha afroamericana de solamente 14 años, de principios del siglo XX estamos hablando, claro. Ella está embarazada de su padre. El padre de Celia la vende en un matrimonio a un hombre que la maltrata tanto física como psicológicamente y la tiene esclavizada durante la mayor parte de su vida, en lo que es separada de su hermana Nettie, la cual es expulsada de la casa de ese hombre tras negarse a ser violada por él. Fijaos qué dramón. Hemos dicho que todas sus pelis suelen ser alegres y positivas, pero tiene algunas que te dejan mal cuerpo, ¿no? La película narra 30 años de dura vida de Celia, o sea que estamos tratando de una película que abarca un gran tiempo. Exactamente, yo creo que eso es lo más destacable, ¿no? Que es difícil dividirla en actos porque la película va avanzando no años, sino décadas. Es la primera película de Spielberg, yo quiero destacar, en el año 85, todavía no había hecho ninguna película, digamos, seria, digamos, dramática, ¿no? Y la verdad es que a mí personalmente me parece un peliculón. Yo entiendo que es difícil para algunas personas porque es una película, pues, larga, bueno, es compleja, no es una película que disfrutar con unas palomitas, vaya. No se entiende tampoco muy bien igual. Bueno, porque tiene un guión muy bien estructurado como ahora, que sabes. No, porque realmente es una película que trata la vida de una persona. Claro, o sea, y tú ves a alguien haciendo algo. Uh-huh. Sí, ves a personajes haciendo cosas, pero posiblemente apenas tienen diálogo. Eso es. Es una película que también utiliza bastante bien simbologías, como las de las flores púrpuras al principio, ¿no? Que le da el nombre a la película. Y como decimos, que trata de la vida completa de la protagonista. Es un punto de vista de una esclavitud, pero no precisamente por ser afroamericana, sino por los hombres, por ser mujer especialmente, ¿no? Por ser una mujer negra en esas características. El machismo más extremo lo podemos ver en esta película, porque como hemos dicho al principio, ella está embarazada de su propio padre, que la vende a un marido que la maltrata durante décadas. Una persona realmente detestable. Y la liberación de esta mujer, porque al fin y al cabo trata de eso la película, va a llegar paso a paso, poco a poco. Lo cierto es que se toma su tiempo en exponernos situaciones realmente difíciles para los personajes, ¿no? Y se toma su tiempo, como digo, bueno, pues que la protagonista logre, vamos a decir, entre comillas, una emancipación de este problema, que evidentemente no es tan sencillo.
No hay remordimiento en los personajes malvados, en el personaje tirano de su marido, hasta un mínimo al final, que me llamó bastante la atención cuando la revisioné. No recordaba que al final tenía, digamos, un gesto con ella, lo cual no justifica ni perdona, ¿no?, todo lo que le ha hecho durante todos esos años, ¿no? Pero sí que me llamó la atención ese punto de positividad, ¿no?, de Spielberg, que nos insiste, yo creo, que las familias no son lo malo, o sea, no es una crítica a la institución familiar, ni etcétera, etcétera, simplemente son malas personas que consiguen familias malignas, ¿no?, por su culpa, porque al final también tenemos la comparación de la familia de su hermana, un personaje que, bueno, pues expulsada de la casa al principio de la película, de este hombre, cuando también trata de violarla a ella, y viaja a África, etcétera. Bueno, está desaparecida durante muchísimas décadas, ¿no?, hasta que por fin se reúnen. La hermana es lo opuesto a ella, por así decirlo. No sé si he dicho que vamos a hacer spoilers, obviamente, de las películas. Trataremos de no destruirlas por completo, pero lo importante es analizar pues el corazón de las mismas, ¿no? Y es evidente que al final comparamos ambas familias y vemos que la familia de su hermana había sido bastante correcta, ¿no?, que había tenido más suerte. Y también me gustaría destacar, ya para cerrar, el personaje de Oprah Winfrey, la presentadora, que la verdad ha sido también actriz en varias películas, lo ha hecho bastante bien, que es una mujer realmente valiente, una mujer, digamos, que es contraria a Sally, porque Sally en su mayoría de la película está callada, es una mujer pues que se ve que tiene muchísimo miedo, que mira hacia abajo y demás. En cambio, Oprah Winfrey es una mujer pues que va de cara, ¿no?, y que llega incluso a encararse, ¿no?, con algunas personas que se meten con ella. Y esto realmente es el fin de su vida. No es que la matan, pero la matan en vida, porque la agreden, la encarcelan, y cuando sale de la cárcel ya ha cambiado completamente su personalidad, ¿no? Y es una persona pues traumatizada y demacrada. Y ya para cerrar definitivamente la película, destacar su final. Como he dicho, vamos a hablar también de los finales de las películas. Es un final sentimental, como a Spielberg le gusta. Es un feliz, final feliz. Exacto, un final feliz. Bueno, pues dicho esto, como digo, me sorprende mucho que de 11 nominaciones no se llevara ninguna en aquel año. Entiendo que quizá no es uno de los grandes clásicos de Spielberg que te vienen a la cabeza, pero yo la quiero recomendar. Realmente me parece una muy buena película, de verdad, muy buena película. Y la recomendaría. Yo creo que no es para todo el mundo esta película. Eso está claro. Es una película complicada. O sea, personalmente a mí se me hizo pesada esta película. Bueno, yo lo entiendo perfectamente. Pero nuestra siguiente película, en el número 4, hemos ubicado a otro clásico de los 90. La verdad es que ha sido difícil hacer el ranking de Spielberg. Y hemos ubicado en el puesto número 4 a Jurassic Park, a Parque Jurásico. Parque Jurásico, una franquicia que se mantiene en activo. Spielberg dirigió las dos primeras películas. La primera es realmente el auténtico clásico. 2 horas y 8 minutos, protagonizados por Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Joseph Mazzello y Ariana Richards. Su trama está basada en el libro homónimo de Michael Crichton. Es un libro, es un guión adaptado de esta historia. Varias personas son invitadas a un parque de diversiones, nos cuenta la historia, donde se encuentran dinosaurios creados en base a la clonación de ADN. Eventualmente los dinosaurios lograrán escapar y los protagonistas se van a ver envueltos en una lucha encarnizada por sobrevivir. Y esta película, obviamente para la época en la que se hace, es una revolución y un impacto visual increíble para el cine, porque estaban recreando dinosaurios reales, con CGI en algunas partes y en otras usando animatronic, que los llaman. En la película se ve que hay un gran uso de la cámara para enfocar todos esos paisajes enormes con esos dinosaurios de fondo, todos ahí corriendo y libres, que la verdad es que impresiona mucho, pese a los años que han pasado, sigue envejeciendo bien la película.
no se ve tan mal como otras películas, por ejemplo, de esa época. Y yo creo que la clave de eso han sido la mayoría de los dinosaurios creados eran robots, por así decirlo. Muchos no eran CGI y por lo tanto eso les da más realismo. También podemos ver que hay mucho plano detalle en la película cuando te enseñan a ciertos objetos que tienen relevancia en la trama, ¿no? Por ejemplo, el fósil, por ejemplo, las cápsulas donde guardan el ADN de los animales. Bueno, vemos que es una película que, la verdad, innovadora para su época, porque no era una franquicia nueva, por así decirlo, que personalmente yo lo vi siendo muy pequeño y a mí me encantaba esa película. No sé a Manu si le encantaba o no, pero sí. A mí el tema de los dinosaurios yo creo que a todos los niños les ha apasionado. Hombre, todos los niños tenemos una época de dinosaurios, ¿eh? Todos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos. Y bueno, encontramos unos personajes protagonistas que nos hacen entrar mejor en la historia, ¿no? Es una película que en su día fue la más taquillera y con razón. O sea, estamos viendo dinosaurios en la gran pantalla de una manera realista, por así decirlo. Yo creo que todo niño soñó con que algún día hicieran un parque de dinosaurios para poder ir a verlos. Esto inicia una saga, como ya hemos dicho, que está durando hasta la actualidad. Yo creo que no da para mucho más esta saga, pero bueno, un clásico recomendada para todo el mundo, yo creo, para todos los públicos, exceptuando igual alguna escena que puede dar miedo a los más pequeños de la casa, pero bueno, una gran película. Sí, un lugar que al final nos transporta a soñar directamente, ¿no? O sea, es un sitio en el cual puedes llegar y soñar y todo se torna en una pesadilla, ¿no? Yo lo veo de esa forma, sobre todo muy entretenida, con muchísimos personajes secundarios, ¿no? Que sabes que van a sufrir consecuencias y las sufren, pero que están puestos en aventura, y los personajes, como has dicho bien, yo creo que te hacen sentir la película más entretenida, ¿no? No solo porque hay niños, como a Spielberg le gusta colocar, quizá para, bueno, pues que los más pequeños se vean reflejados en ellos, o no lo sé, sino también porque los personajes adultos son carismáticos y, bueno, mucha gente aún sigue considerando a Sam Neill, a Laura Dern y a Jeff Goldblum como los de Parque Jurásico, ¿no? También se cuestiona mucho lo que es la ética de trabajo que tiene el parque, es decir, hasta qué punto es buena idea esta historia, hasta qué punto es mala idea esta historia, ¿no? Lo juzga, pero no lo abarca de una forma exhaustiva, porque lo que trata la película al final es de meterte en la aventura y de que sobrevivas a la situación, ¿no? Pero bueno, por cerrar, Dennis Muren, Stan Winston, Phil Tippett, Michael Lantieri, ¿quiénes son estos? Pues son señores que ganaron el Oscar a efectos visuales de Parque Jurásico, que, bueno, yo creo que también es una de las cosas a destacar de esta película. Vamos a subir al podio. La verdad es que esto es un poco ex aequo, bueno, hay que decidir una película, pero bueno, como hay unas cuantas de esta calaña, ¿no? Pues hemos decidido dársela a una de las que hay, pero comentar un poquito por encima todas, ¿no? Hablamos, por supuesto, en el tercer puesto, la medalla de bronce de Spielberg, de Indiana Jones. Busca del Arca Perdida, primera de la famosa saga de Indiana Jones, de duración de 1 hora y 55 minutos, protagonizada por Harrison Ford y Keira Allen. La trama se desarrolla en 1936 durante el expansionismo nazi, todos conocemos, que busca el Arca de la Alianza para sus propios beneficios. El gobierno de los Estados Unidos quiere encontrar el Arca antes que Hitler. Para ello deciden enviar al Dr. Henry Jones, Indiana, un profesor de arqueología que acaba de regresar de una fallida expedición en las junglas de Sudamérica. Pronto veremos que es más que un profesor, ¿no? Sino que es un aventurero y... Exacto. Y un tipo duro. Un personaje creado y película producida también por George Lucas, el creador de Star Wars, director de la primera entrega de Star Wars y de los episodios 1, 2 y 3. Las precuelas. Spielberg escogió a Ford debido a encantarle. De hecho, su personaje de Han Solo, aquí esta conexión Lucas-Spielberg, Spielberg-Lucas, icónico opening, yo creo, estas escenas iniciales, ¿no? En las cuales tiene que... Sí, bueno, la banda sonora, tal y como no hemos comentado, la de Parque Jurásico de John Williams,
una música espectacular, también esta que estamos escuchando de John Williams, como lo será la siguiente y la siguiente. John Williams, como decimos, ha sido realmente una persona espectacular, ¿no?, a lo largo de su carrera, pero realmente lo que le ha convertido en una estrella es sus colaboraciones con Steven Spielberg. Bueno, yo quiero comentar, como digo, el opening absolutamente icónico, que ya te mete directamente en la experiencia de la aventura, ¿no?, que vas a tratar, y varias escenas de acción. La escena de acción en la ciudad, en la que tienen que escapar y pelear con unos bandidos, la persecución también, espectacular persecución, ¿no?, que rinden muy bien, la verdad, hay que decir que están muy bien dirigidos. Sí, no, se ve que los escenarios son muy importantes para esta película, vemos mucho plano general y demás para enseñarnos esos enormes escenarios, naturales la mayoría. Eso es. Lo cual le da más veracidad, ¿no?, a la historia. Es más oscura de lo que podría parecer, yo creo, hay escenas bastante fuertes, entre comillas, y yo creo que es la película de aventuras por excelencia. Es la considerada mejor película de aventuras de la historia, seguramente, y dio origen a la saga que vamos a comentar también, porque fue la más taquillera en su día, también, antes de serlo Parque Jurásico y antes de serlo E.T., lo fue Indiana Jones, o sea que este hombre, pues, como hemos dicho, es el rey de la taquilla. Y es la segunda mejor película de la historia según Empire, tras El Padrino. Quizás un puesto algo inflado, pero demuestra sin duda alguna pues la consideración que se le tiene a esta saga. También se escogió en otra encuesta a Indiana Jones como el mejor personaje de la historia del cine, ¿no? Había por ahí una teoría, ¿no?, que decía que sin Indiana todo habría ocurrido igual. Ese es uno de los pequeños problemas que tiene la película, ¿no?, que al final el personaje protagonista, a ver, tiene mucho que ver en la trama, pero quiero decir que si le eliminas de la mayoría de las escenas, probablemente hubiese sucedido lo mismo. Es una película que tiene una precuela. Mucha gente no lo sabe, pero la segunda entrega, Indiana Jones y el Templo Maldito, es la precuela de esta película. Lo pone al principio, está ubicada en 1935. Es mucho más oscura. Es evidente, yo creo que los personajes están claramente peor escritos, pero aún así la verdad es que mantiene excelentes escenas de acción. Yo creo que tiene el mejor opening de la saga. Es espectacular. Y yo creo que está infravalorada. Y la tercera es genial. El guión vuelve a mejorar con respecto a la segunda o a la precuela, como prefiráis llamarla, y las interacciones entre los personajes son fantásticas, sobre todo Sean Connery no destaca muchísimo. La acción vuelve a estar a gran nivel, la pelea de tanques, el final con los cálices espectacular, vuelven los nazis también, ¿no? Es una película perfecto, yo creo, para la trilogía. Exacto, es una película de aventuras absolutamente magnífica, que de hecho es la favorita de todo el mundo, aunque quizá la primera es mejor, la favorita suele ser la tercera. La cuarta, casi no la vamos a mencionar, arranca con normalidad, se desinfla y muchísimas cosas fallan. El CGI... Volvemos a estirar demasiado una saga. El CGI falla, las subtramas fallan, los villanos fallan, son muy flojos, los finales fallan. La historia ya se les va también al final ya se les va. Sí, bueno, estaba claro que no todo podía ser perfecto en este episodio, ¿no? Spielberg también cometió ahí un pequeño fallo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir comentando las dos mejores películas de Steven Spielberg. Yo creo que no hemos tenido demasiadas dudas, aunque sí es cierto que el orden es muy complejo. Hemos analizado bien la situación y finalmente hemos escogido que en el número 2, la segunda mejor película de Steven Spielberg, la medalla de plata sea para Schindler's List, la lista de Schindler. La lista de Schindler, una película de 3 horas y cuarto de duración, protagonizada por Liam Neeson, Ralph Fiennes y Ben Kingsley, estrenada en 1993 como Parque Jurásico, como ya hemos mencionado. ¿De qué trata esta película? Pues trata de Cracovia durante la Segunda Guerra Mundial. Las tropas alemanas de ocupación fuerzan a los judíos polacos a vivir recluidos en un gueto, y el empresario Oskar Schindler, Liam Neeson, de etnia alemana y miembro del partido nazi, ojo, llega a la ciudad decidido a hacer fortuna y comienza por sobornar a diversos oficiales de las Fuerzas Armadas, de las SS, etc.
adquiere una fábrica y para ayudarlo en la gestión de este negocio contrata a Itzhak Stern, Ben Kingsley, un contable judío. Esta es una historia real en la que Schindler mantiene relaciones amistosas con los nazis y al mismo tiempo disfruta de cierta riqueza, estatus social, pero cuando empieza a ser testigo del horror que le rodea, decide que en lugar de enriquecerse tratará de salvar al mayor número de vidas judías que les sean posible. Esta ya no es una película para todo el público, ¿no? Por así decirlo. En absoluto. Bastante dura, y para transmitirnos esa dureza y llevarnos a esa época, ¿no? Podemos ver que toda la película está rodada en blanco y negro, al estilo de un documental, pero que hay unos ciertos momentos en el que vemos que hay un color, que es el color del abrigo de una niña que se ve de color rojo. Hay muchas teorías sobre qué quiere transmitir. Cada uno piensa una cosa. A mí yo creo que me transmitía que es como la sangre derramada, ¿no? Por así decirlo, que vemos, porque si te fijas en todas las secuencias, son secuencias bastante crudas, realistas, violentas, cuando vemos a la niña, ¿no? También hace mucho uso del cámara en mano, ¿no? Para transmitirnos esa situación de que estamos nosotros ahí con ellos, sufriendo esa situación. Vemos cómo se mueven, cómo empujan cuando están cogiendo a toda la gente. Esa escena que los están agrupando, ¿verdad? Y se los están llevando a los campos, que es de mucha tensión, ellos pegándose en plan déjanos en paz, no sé qué. Y ves cómo la cámara está ahí, o sea, la están empujando, la cámara sigue ahí. Y te transmite bastante emociones, la verdad. Es una gran película, y como hemos visto ya, tiene imágenes bastante duras. Por ejemplo, la escena en la que van a ejecutar a un hombre y la pistola se atasca, ¿no? Es verdad. No dispara bien. Es una escena eso, de una crudeza extrema, de el hombre ahí sufriendo y el otro intentando dispararle para matarle y la pistola se encasquilla. Sí. Son escenas horribles. Como has dicho, todo en blanco y negro, porque al fin y al cabo Spielberg dijo que la Segunda Guerra Mundial la hemos conocido en blanco y negro, que por lo tanto creía que lo más adecuado era, para transmitir realismo, ¿no?, ponerla en blanco y en gris. Intenta hacer como si fuera un documental, ¿no?, por así decirlo, de esa época. Sí es cierto que revisionándola una vez más, porque la he visto alguna que otra vez, tampoco es una película que disfrute viéndola muchas veces, pero es una película que hay que ver, es una película necesaria, yo creo una de las películas, más necesarias del cine, pero también más difíciles. Sí es cierto que la evolución del protagonista es muy ligera. Él observa la escena, ¿no?, del desastre que ve abajo en la ciudad con la niña que se ve en color, y a partir de ahí ya ha cambiado, ¿no? No es que ocurra de una escena a otra, pero que sí que es cierto. Sí, pero hay una escena clave, yo creo que es donde él ya empieza a cambiar, que es cuando habla con él. Una mujer va a pedirle trabajo, la ve desde arriba de las escaleras y dice no, que no pase, pero luego pasa. Y cuando ella pasa, le cuenta todo lo que está pasando en realidad, ¿no? Él se da cuenta de la situación que están viviendo. Sí. También estoy de acuerdo, además que fingen que no le importa, ¿no?, pero realmente le está importando. Claro. La crudeza es extrema, es una crudeza extrema de las imágenes del Holocausto y en el villano, porque él actúa como si fuese Dios. Él está arriba de su campanario y actúa a diestro y siniestro, ejecutando a quien le apetece, como has dicho con la escena de la ejecución a este hombre, que no es este villano, es otro oficial nazi, pero realmente actúan de una manera en la que, se han encasquillado la pistola, bueno, pues nos vamos, no pasa nada, ¿no? Nos da igual que vivas o que mueras, lo hacemos por simplemente entretenimiento, no nos importa, ¿no? Y también la secuencia final, para ya pasar a nuestras menciones honoríficas y a nuestro número 1. La secuencia final llena de momentos dramáticos, un emotivo final, ¿no? Quizá demasiado sentimental, no lo sé, yo creo que un bonito color. Eso es, pasa el color. Y vemos a las personas reales que hemos visto durante esta guerra. Sí, bueno, pues una película realmente dura, una película que está entre las 10 mejores de la historia según IMDb, que ganó, como hemos dicho, 7 Oscars, incluyendo Mejor Director y Mejor Película, y que en muchas listas se ubica como la mejor película de Spielberg. Pasamos directamente a las menciones honoríficas.
Y la primera de nuestras menciones honoríficas, que vamos a hacer por orden cronológico, tiene que ser, como no, Jaws, Tiburón, 1975. La verdad es que me ha dolido mucho dejarla fuera, pero había que crear un poco de polémica, ¿no? Una película que realmente yo creo que no tiene género, no es un drama, no es una película de aventuras, podríamos decir que lo es. Su género es clásicos del cine. Exacto, podemos incluso decir que es una película de terror, aunque no lo sea, pero tiene muchísimas formas de interpretarse y es una película, bueno, pues genial, simplemente es una película. Yo lo incluiría en ciencia ficción un poco, yo creo. Puede ser, también puedes ponerlo en ciencia ficción, porque al fin y al cabo el monstruo, ¿no? Es un monstruo, ya no es un tiburón. Es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, eso es lo bueno, que es un género en sí mismo, que es una película pues maravillosa y que podría ser perfectamente la número 1, pero que no hemos puesto entre las 5 primeras, que Dios nos perdone. Bueno, también destacar en 1976 Encuentros en la tercera fase. Quizá no es de lo mejor que hizo Spielberg, pero sin duda fue un avance. Se conoce menos esta película. Aún así, estas secuencias, ¿no? Con la canción de los extraterrestres al final y demás. Yo tengo una pega, me hubiese gustado que no mostraran a los extraterrestres al final, pero bueno, es algo muy personal. Sí, ¿no? Ya empieza a tocar alienígenas, que es nuestra siguiente protagonista, por supuesto. E.T. el extraterrestre, 1982, otra gran película. Sí es cierto que nunca he sido gran fan de E.T., lo confieso. No, yo tampoco. Pero bueno, quizás es una... Exacto, es una película que quizá no es la mejor de Spielberg, porque no lo es, pero realmente pues se ha convertido en un auténtico clásico del cine. Como hemos dicho, la secuela, bueno, mejor dicho, la precuela y la secuela de Indiana Jones, El Templo Maldito y la Última Cruzada. Bueno, la precuela y la secuela de En Busca del Arca Perdida, porque la primera se llama En Busca del Arca Perdida, no Indiana Jones. El Imperio del Sol, de 1987, una película protagonizada por un Christian Bale, muy jovencito, de niño, y que realmente es otra película realmente buena, una película también lenta, también densa, también dura, y es otra película seria a considerar de Spielberg, así como Atrápame si puedes, del año 2002, también está bastante bien. Nunca he sido gran fan de esta película, también lo confieso. Me gusta, me parece que está muy bien interpretada, que está muy bien grabada. Es una película que es para verla, pero que tampoco es un clásico ni nada por el estilo. Exacto, a mí nunca me ha transmitido grandeza extrema, ¿no? Aunque sí es cierto que está entre sus más, entre las mejores valoradas del bueno de Spielberg. También quiero citar, para cerrar, Munich, de 2005, nominada a Mejor Película, una película que trata del terrorismo y una película que fue realmente polémica en su día, ¿no? Pero ha tenido muchas otras nominadas a Mejor Película, por ejemplo, El Puente de los Espías, The Post, y por ejemplo, por citarla como última mención honorífica, que no está entre las mejores, Ready Player One, pero que a mí me encanta. Es una película que, si bien es cierto que tiene diferentes fallitos y que no es un peliculón, es realmente entretenida, es agradable y recuerda al Spielberg más clásico. Y pasamos directamente a cerrar nuestro capítulo con la mejor película de Spielberg, la número 1, la medalla de oro estrenada en 1998, Saving Private Ryan, Salvar al Soldado Ryan. Bueno, ¿qué decir de esta película, verdad? Salvar al Soldado Ryan. ¿Quién no conoce esta película? Película de 2 horas y 50 minutos de duración, con Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Jeremy Davis, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Matt Damon, Giovanni Ribisi. Un reparto increíble, ¿no? Después del desembarco en Normandía, en plena Segunda Guerra Mundial, habiendo sobrevivido a la brutal batalla, unos soldados norteamericanos deben arriesgar sus vidas para salvar la vida del misterioso soldado James Ryan, ¿no? Cuyos 3 hermanos ya han muerto en la guerra. Toda la película pues trata de esta patrulla, ¿no? Este escuadrón que va a buscar a este soldado misterioso que al final conocemos, obviamente. Eso es. Yo creo que la película tiene una emotiva introducción. Toda la película es un flashback. Al inicio vemos a un personaje en las tumbas de los caídos. La batalla de Normandía, yo creo que es lo mejor que se ha hecho en la historia del cine bélico. Es gráfica al máximo, es brutal, la verdad. Es que podría incluso decir que es lo mejor que se ha hecho en la historia del cine. Esta parte, no digo la película en sí, pero esta parte, los primeros 25-30 minutos... Sí, ¿no? Nos transmite una situación de inquietud, de estrés,
de decir, ostras, el sonido, ¿no? Es muy importante en esta escena, el sonido todo el rato. De hecho, la crudeza de las imágenes, el ver cómo el cámara es un soldado más, ¿no? Nos acompaña, exacto. Somos nosotros los que vamos con esos soldados. Con lo que tú mencionas, Spielberg dio indicaciones para que todos los cines subieran el volumen a lo más alto posible para escuchar unos efectos de sonido, yo creo, impresionantes. De hecho, se grabaron disparos reales para la película. Y también, como has mencionado, la crudeza de las imágenes. Se contrató a extras que tenían amputaciones reales para la escena de la playa. Realmente son escenas brutalmente difíciles, ¿no?, de digerir y bueno, muy desagradables, pero muy, muy, muy realistas. Luego conocemos a los carismáticos personajes. Tom Hanks yo creo que está espectacular en la película, lidera con fuerza, es uno de los actores fetiche, ¿no?, de Spielberg, y que sin duda aquí hace una gran interpretación, pero quizá no en cuanto a... No sé si la interpretación como tal, pero sí lo que transmite en pantalla, ¿no? Cómo se nota que él es el líder, cómo se nota que él es el jefe, no del escuadrón, sino de la película realmente, ¿no? Se nota experiencia en la película, se nota que es muy madura, que es muy efectiva. Como has dicho tú, se usa la cámara en mano, ¿no?, en las batallas en algunos momentos, que convierte al espectador en un soldado más y que realmente le hace estar en la... Nosotros vamos acompañando a esos protagonistas durante la película. En batallas realmente vibrantes y, por supuesto, tiene que tener la emotividad digna de Spielberg, ¿no?, al final de la película. Vamos a escuchar ahora la escena a destacar. A decir verdad, no sabía lo que sentiría al volver aquí. Todos los días... recuerdo lo que usted me dijo en aquel puente. He intentado vivir mi vida lo mejor posible. Ojalá haya sido suficiente. Y al menos ante sus ojos haya sido digno y merecedor de cuanto se ha hecho por mí. Una escena protagonizada por Harrison Young como el anciano James Ryan y actor de doblaje en castellano Joaquín Díaz, el mítico ya fallecido Joaquín Díaz, uno de los mejores actores de doblaje de España. Bueno, lo cierto es que a James Ryan le conocemos casi por casualidad, cuando en ese momento no le estaban buscando, ¿no?, ya entrada la hora y 45 minutos de película. Y cuando aparece, pese a que yo ya había visto esta película, por supuesto, como todas las de Spielberg... A mí también me sorprendió, digo, qué joven está este hombre aquí. Sí, o sea, no, de repente estás distraído y de, bueno, no recordaba exactamente, ¿no?, y de repente aparece y es como, ostras, si está aquí, si es él, ¿no? Quiero destacar algo que no tiene mucho que ver con la película, pero sí un poquito, y es que tras el estreno, Tom Hanks y Steven Spielberg, ambos, escribieron y produjeron una miniserie, solamente una temporada, llamada Band of Brothers, Hermanos de Sangre, también sobre la Segunda Guerra Mundial, que básicamente es salvar al soldado Ryan continuamente. Es decir, son misiones de los protagonistas durante 7, 8, 9, 10, 11, 12 capítulos, no recuerdo bien. Una serie espectacular, la mejor de la historia según IMDb, está en el primer puesto de series dramáticas. Mucho que decir, ¿eh? Sí, sí, no sé si es la mejor o no, pero realmente hay que destacarla como otra de las cosas que ha trabajado Steven Spielberg y que merece mucho la pena. ¿Conclusiones finales? Pues yo creo que la conclusión básica es que sin duda es uno de los directores más reconocidos y populares de la historia de la cinematografía, no de la industria del cine mundial. Yo básicamente Spielberg le veo como un icono de la cultura pop, ¿no? También, básicamente todas sus películas han dado para más que películas, ¿no?, por así decirlo, han sido películas muy taquilleras, que han dado mucho merchandising, han dado muchas cosas que hablar, están presentes en nuestro recuerdo muchas escenas. 10.000 millones de dólares es el director que más ganancias tiene en sus películas, aventajando en más de 3.000 millones a los hermanos Russo, a Anthony y Joe, directores de Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame, entre otras. Es un cineasta pues increíble en cuanto a la importancia social que tiene, porque ha tratado en sus películas, como hemos dicho, temas más serios, ¿no?, como el asunto del holocausto, ¿no?, sabiendo llevar, yo creo, todo ello con maestría. Y este ha sido nuestro análisis de Steven Spielberg, un director de cine espectacular, uno de los más grandes de todos los tiempos, un hombre sentimental, ¿no?, pero que, como hemos dicho, tiene de todo y que sus películas merecen, sin duda, ser visionadas. Todo el mundo ha conocido sus películas. Alberto Fernández. Pues un placer como siempre. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Manuel Valentín Fernández y en nuestro siguiente análisis de directores vamos a tratar a otro gran director, en este caso un canadiense que también ha conseguido increíbles éxitos de taquilla. Hablamos, por supuesto, del mismísimo James Cameron. Hasta entonces, nos despedimos. Adiós.